Ahora el turno es para otra de nuestras expositoras con las que abrimos nuestra conferencia Pro Bogotá 2021, Anne Lacaton. Anne Lacaton y su estudio Lacaton & Vassell fue galardonado este año 2021 con el premio Pritzker, equivalente a una especie de Nobel de Arquitectura, por su trabajo que ha producido contribuciones consistentes y significativas a la humanidad y al entorno construido. Lacaton & Vassell se han destacado por su principio de nunca demoler y su visión de sustentabilidad, entendida como un balance entre lo económico, lo medioambiental y lo social. El trabajo de Lacaton & Vassell nos presenta ejemplos creativos y exitosos de renovación urbana, reciclaje de edificaciones y construcción de ciudad y ciudadanía, reflexiones necesarias para la arquitectura y la planeación urbana. Bienvenida, Anne Lacaton, y gracias por estar con nosotros en la conferencia 2021 de Pro Bogotá Región. Buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí con ustedes. Me llamo Anne Lacaton. De mi oficina se llama Lacaton y Vassell en Francia. Y me encanta estar con ustedes en el día de hoy. Hoy vamos a hablar especialmente acerca de las viviendas, que es un tema fundamental para nosotros. Las viviendas es el reto más hermoso para la arquitectura contemporánea. No obstante, quizás es uno de los más críticos. En todas partes, la necesidad de hogares, de vivienda, surge y las ciudades no dan abasto para satisfacer estas necesidades. Las viviendas tienen que ver con la calidad de vida, las relaciones sociales y que no sean un factor de exclusión. Tener un hogar es lo más importante para todo el mundo. Por ello nosotros decimos que la vivienda es una unidad única que compone la ciudad. Es una unidad de medida multiplicada por 10, por 100, por 1.000.000. Esto significa que las viviendas no se deben considerar como números, sino como unidades individuales, una más una, como son situaciones individuales. Y quieren decir que debemos darle una atención específica a cada morada y a sus habitantes. Requiere que pensemos en la calidad de las condiciones de vida, del espacio y qué quieren los habitantes de esa morada, de ese hogar. Es algo que comienza desde adentro, desde el espacio, desde el uso de cada persona que le da a ese espacio. Para nosotros, pensar acerca de la ciudad empieza pensando en el hogar. La vivienda tiene que ver con el concepto de habitabilidad, además de confort, placer, generosidad de espacio y lujo para todos. Esto es un concepto fundamental de la arquitectura que aplica para cualquier tipo de espacio. Y habitar algo es darle espacio a la gente y usos a los espacios. Desde que comenzamos nuestra práctica, hemos definido nuestras metas en cuanto a las viviendas. ¿Cuáles son las calidades que queremos tener en todos los proyectos? El espacio para vivir debe ser adaptable, flexible, lujoso, amable, accesible. Este enfoque entonces se basa en dos principios básicos: la generosidad del espacio, ofreciendo libertad, placer, que también definimos un tipo de lujo, como un tipo de lujo, y la economía, para asegurar que todas estas cualidades sean asequibles para todo el mundo. Las cualidades básicas también son, las moradas deben ofrecer libertad de uso para generar una evolución, apropiación y el uso evolutivo de estos lugares. Todas estas fotos vienen de proyectos que hemos construido nosotros. Las viviendas deben ofrecer tanto espacio libre como se quiera para promover las relaciones dentro de los espacios, para aportar situaciones placenteras. Es un espacio no programado, libre de uso. Nos gusta meter estos espacios en las viviendas porque más allá de los aspectos convencionales, cuartos convencionales, esto es un espacio libre para apropiación, de libre uso. Finalmente,
Una morada debe ser mucho más que la función mínima, debe tener instalaciones adicionales, debe ser comparable a una vila, a un hogar. Ustedes pueden ver acá la comparación entre un hogar estándar y lo que nosotros describimos para la construcción de hogares como nosotros, los moradas al lado izquierda de 2 cuartos de 60 a 65 metros, a mano derecha, cómo debe ser una vivienda, qué debe incluir como espacio adicional, terrazas, un jardín privado para el invierno. Y el objetivo es tener un espacio 50% más adicional al espacio habitable. Es algo que siempre tenemos en mente cuando empecemos los proyectos de hogares. Este espacio adicional ayuda a movilidad, da movilidad, libertad y es asequible. Acá este hogar con 2 cuartos, solo hay una manera de moverse adentro, un corredor que distribuye los cuartos. Este espacio extra permite extender la movilidad. Los cuartos deben tener puertas grandes que abren hacia afuera para que uno pueda moverse por dentro y afuera de la misma manera. Este sistema de movilidad, de libertad de movilidad, es fácil de lograr con un sistema de construcción de estructura abierta, de una fachada libre, comparado como casi se hace en todos los edificios de vivienda, con ventanas, paredes, sin flexibilidad. La estructura abierta permite esta flexibilidad, solo algunas columnas para apoyar los pisos, que genera adaptabilidad. También es una construcción económica, permite construir espacios más amplios por el mismo costo. Este sistema de construcción de estructura abierta permite hacer más con menos. Finalmente, también facilita o permite la manera cómo el espacio maneja el espacio, el ahorro de energía. A la izquierda es la manera como normalmente hacemos una casa estándar en términos de aislamiento, hay aislamiento externo, está incluso más cerrado el espacio. Con paredes o particiones de paredes, mientras que el otro genera un sistema más temperado, ahorra energía y se genera como un como un sobre de doble, y también genera espacio adicional para nuevos usos. Este sistema funciona en climas diferentes. Si es un clima frío, ayuda con este doble esquema que tenemos una zona amortiguadora, digamos, del frío, y es muy eficiente cuando la temperatura afuera es muy fría en generar y crear este otro espacio que cambia de temperatura, mientras que en el verano o en países donde el clima quizás es más caliente, estos espacios exteriores se pueden utilizar como balcones, como terrazas, que ayuda a hacer más bella la fachada y evita también, le da una sombra también a las fachadas y permite que no haya entre tanto calor en estos hogares. Entonces funciona para todo tipo de climas, como puede ver. Acá tenemos algunos ejemplos de nuevos edificios de vivienda que hemos construido. Estos ejemplos son los más recientes que hemos construido. Por ejemplo, es un barrio de 59 casas en 3 cuadras. Y el objetivo de este proyecto, donde nosotros tuvimos que trabajar con un plan maestro que ya estaba hecho, que determinaba la posición de diferentes cuadras, pero junto con el cliente y socializando y con una compañía socializadora, fue claro que estábamos alineados en términos de hacer algo muy diferente al estándar,
mejorando el estándar, la dimensión, para proveer una mayor flexibilidad, una mejor apropiación. Y estas viviendas que proponemos para cada morada, para cada hogar, tiene el doble de la superficie que las hogares o de interés público en Francia, que integran jardines de 4 metros y balcones que recrean condiciones de vida en la ciudad, que sean más placenteras, más fáciles de llevar, que simplemente un espacio confinado en un espacio colectivo, y mejoran las condiciones. Entonces, de nuevo, la construcción, el sistema de construcción aquí es muy importante definirlo. Primero, la condición de hacer espacios más amplios, espacios sin limitaciones, sin paredes por dentro. Entonces empezamos con un área grande de 10 metros que genera como una plataforma para un apartamento que no tiene columnas ni paredes adentro. Entonces los compartimentos se puede compartimentalizar dentro, y eso permite una gran libertad. Y también da la posibilidad de crear jardines de invierno, por ejemplo, con esta doble fachada, y buscando siempre la mejor orientación. Este sistema de construcción es costo efectivo, nos permite construir más por el mismo costo, y porque el costo de vivienda de interés social es muy importante, porque esto viene de subsidios públicos y el costo es específico y no se puede superar ese costo, es específico. Y esto nos permite construir casas más amplias, porque nosotros creemos que esto es mucho mejor para la vida diaria, y de otra manera se puede hacer con el mismo presupuesto que una casa estándar o una vivienda estándar. Acá también otras fotos que tenemos de este proyecto ya construido, y para ver la apropiación de los habitantes. Acá ven la ventana de vidrio de la sala, que tiene 10 metros. Aquí no hay paredes, y abre al jardín de invierno de 4 metros, y el jardín de invierno vuelve a abrir a un jardín pequeño, porque este apartamento está en el primer piso, mientras que el mismo apartamento en los niveles más altos tienen balcones adicionales. Acá es un clima frío, entonces el jardín de invierno es necesario en el invierno, pero en el verano siempre se pueden abrir las puertas y genera una gran terraza. Este es un espacio entonces de apropiación, porque es libre de uso, no tiene muebles convencionales. Aquí en otro apartamento en un nivel más alto hay un techo, y lo que ustedes pueden ver acá es que detrás de la ventana existen estas cortinas termocortinas o cortinas termales, que son necesarias para el invierno, porque mantienen el calor dentro de la sala, dentro del apartamento, en la parte con calefacción. Y acá ven otra vez la colección con el jardín y con esta fachada que también está aislada con el vidrio, mientras que el jardín de invierno no está aislado debido a los cambios de estaciones y entre lo que hay afuera y lo que hay adentro. Pero este espacio es como una zona que amortigua los cambios de clima y las diferencias de temperatura entre lo que hay afuera y arriba. Y para ambos lados funciona. Cuando es caliente, funciona porque tiene una ventilación natural grande, y cuando está frío, porque mantiene el calor. En la misma ciudad o pueblo, con el mismo cliente. Este es un proyecto que acabamos de terminar yo creo que reciente, que son personas retiradas que no son muy mayores, pero son personas que ya no trabajan.
y que sienten mejor vivir como una vivienda colectiva en vez de vivir en sus casas antiguas que quizás eran muy grandes para estas personas. Este es un programa muy especial de apartamentos para individuos o para parejas de personas, como ya les dije, que estaban retiradas. Es en un terreno que ya había árboles, como pueden ver, y decidimos mantener cuidadosamente algunos de estos árboles porque ya era un entorno agradable. Estos árboles nos ayudaban con el ambiente de la construcción. Y esta vivienda tiene 2 pisos, el primero y el segundo piso. Este es en la mitad, es como un espacio comunitario, como un gran invernadero. Y está en el centro de toda la circulación de la casa, donde es posible para los residentes venir y reunirse y hablar con sus vecinos. Esta es la circulación que permite entrar a cada apartamento o a cada hogar. Ambos tienen doble orientación a la calle y el jardín. Esta es la parte de la calle, pero todos tienen un jardín de invierno más una terraza grande que representan el equivalente de la superficie habitable, o sea, 60 metros, que es el apartamento básico, y acá tenemos más o menos 120 metros. De nuevo, este es el principio del jardín de invierno, que es una doble fachada con un espacio amplio en la mitad, que acá era antes de que llegaran los habitantes. Vemos la terraza grande enfrente de este jardín de invierno. Y cuando ya llegaron los primeros habitantes a este lugar, llegaron a comienzos del verano. En el primer piso la terraza tiene un espacio exterior, pero el principio de jardín de invierno sigue estando ahí. Ahora, en una situación muy diferente, esto es una vivienda colectiva en la ciudad de Ginebra, en Suiza. Este edificio tan alto fue construido cerca a una estación nueva que sirve a la periferia de Ginebra. Y el programa era construir allí mismo este edificio tan alto que tiene 19 pisos y es un piso mixto, es un edificio mixto. Primero y segundo piso son actividades y almacenes, tiendas de retail o de tal. Los siguientes niveles son de oficinas y los 14 pisos superiores son viviendas. Aquí teníamos muchas limitaciones por el lugar del edificio y el lugar de la construcción, porque tratábamos de utilizar casi todo el edificio, toda la construcción del edificio para construir los niveles, los espacios que queríamos. Y esto es un nivel de oficina muy típico que utilizan 2 asesores que están en la mitad del edificio, que sirven, y los 4 a los lados que dan acceso a partir del piso 6 en adelante hasta el piso 19. Esto es un espacio abierto con columnas en los bordes y pues que ayuda a toda la estabilidad en la mitad y puede dividirse en 4 unidades más pequeñas. Y a nivel residencial tienen una forma similar, pero están divididos en 2 partes porque están como en bloques de circulación para siempre tener una doble orientación para cada morada, para cada hogar. La mayoría de ellos están en una esquina, pero en el centro o en la mitad es en un lugar opuesto. Y para este proyecto construimos alrededor unos jardines de invierno con
diferentes materiales, dependiendo de la posición, si estaban enfrente de la sala o enfrente de los cuartos. Obviamente es mucho más eficiente que tener el jardín solo en un lado, pero Ginebra es una ciudad que es bastante fría en el invierno, entonces esto ayudaba sustancialmente a que pudiéramos ofrecer eficientemente calor, porque los jardines de invierno obviamente son casi que 8 grados más calientes que lo que está afuera. Entonces por esto la calefacción aquí también es muy importante, y si la fachada está conectada directamente con la casa, pues es menos eficiente. Entonces este ofrecimiento de espacio adicional que se puede utilizar durante casi todo el año, pero obviamente muchísimo mejor a partir de la primavera y a finales del otoño. Estos son los apartamentos, siempre con estos jardines de invierno, y su piso, como ven, es continuo para tener esta sensación de que la dimensión de la superficie está cambiando de acuerdo con la estación. Aquí todo está abierto, pero en el invierno, como ven, la fachada en la mitad está cerrada porque está con calefacción el apartamento, y se necesita mantener cerrada esa puerta para mantener caliente el hogar por dentro. Estas ventanas de vidrio de techo al piso sin marcos ofrecen como esta libertad, esta visual de las montañas alrededor, y el jardín de invierno de nuevo agrega este espacio para la apropiación. Bueno, tiene que ver obviamente con la personalidad de los habitantes cuando quieran utilizarlo. Acá ustedes ven nuevamente los sistemas de cortinas térmicas. Ahora, uno de los temas también que es muy importante también para nosotros, pero que está ligado con la calidad de las viviendas, tiene que ver con la transformación. La transformación tiene que ver con hacer con la naturaleza, con el clima, con la economía, con inteligencia, con materiales mínimos para utilizar, para transformar, inventar o reinventar con lo que ya tenemos en la mano para hacer más con menos. Entonces, hacer esto es relevante en todas partes, tener en cuenta la naturaleza, cuidar los árboles, las matas, los animales, con todo lo que ya está allí. Hacer lo que está con lo que está es una oportunidad, es aprovechar el mejor uso de una cosa ya construida para tener un plan maestro más sostenible. Es una otra manera de construir la ciudad. Hacer lo que está con lo que está es utilizar los edificios abandonados, volverles a darle vida, reinventarlos en vez de demolerlos. El hecho de analizar cuidadosamente qué se puede hacer allí, pero hacer también sin demoler. Voy a desarrollar más este aspecto porque tiene que ver con transformar los complejos de vivienda para mejorar, para expandir la vida útil, hacer más con menos. Esta idea de transformación y hacer con lo que hay es muy importante porque tiene que ver con utilizar lo que ya tenemos y hacer el mejor uso de lo que ya tenemos. Tiene que ver con considerar lo que existente como un recurso y que tiene valor. Make do, hacerlo con lo que está. Tiene que valorar la situación, sus fortalezas, lo que hay, y no construir en contra ni negarlas, con el fin de utilizarlas y hacerlas la fuerza impulsadora de este nuevo proyecto. Quiere decir expandir la situación adicional. Nosotros podemos hacer mucho y podemos hacer bien con lo que ya tenemos, y tenemos muchísimo. Podemos inventar, podemos ser creativos, pero obviamente esto exige un nuevo enfoque con el fin de observar de manera cuidadosa todo lo que hay. Tiene que ver con entender, poner atención lo existe, tener un enfoque positivo, mirar las calidades y siempre preguntar
¿Qué podemos hacer con esto? Y para nosotros siempre es importante tener este objetivo voluntario, que utilizar 100% de lo que ya está allí, en vez de reemplazar y rehacer. Y hoy podemos decir que las situaciones existentes son los nuevos materiales para el proyecto. Y esto aplica especialmente a estos bloques de vivienda moderna que vemos en todas partes en las ciudades. Y especialmente hemos estudiado estos desarrollos de vivienda moderna que son construidos masivamente en los suburbios de las ciudades en todo el mundo, en los 60s y 70s. En ese momento tenían la visión del futuro, más optimista y una manera de vivir moderna que fuera costeable para todos. Estos desarrollos de vivienda masivos, 50 años después, con frecuencia son rechazados y se consideran como un problema con más frecuencia más que una oportunidad. Y después de la utopía de los 60s de un nuevo modo de vida, en el momento de la construcción, ha llegado a una situación crítica que conocemos hoy. Entonces, en Francia tenemos además muchos bloques de este tipo y desde hace 15, 20 años es un tema muy importante en nuestro país para ver qué se puede hacer con estos bloques de vivienda. Pero incluso si la situación parece crítica y no muy satisfactoria, pensamos que es posible encontrar valores y que hay un potencial de transformación que se puede revisar y desarrollar. Entonces, en vez de ello, en Francia el gobierno decidió tener un programa importante de innovación en el 2004 que se basó en la demolición de una gran cantidad de unidades. El programa fue de aproximadamente 200.000 unidades para demolición. Y estas son imágenes muy tristes de los bloques que siguen siendo muy sólidos y estos han sido demolidos. Estudiamos la situación cuidadosamente porque para nosotros existía la sensación de que demoler algo que tuviera una corta vida, que podía seguir utilizándose, era un error, y comparamos las cifras y tuvimos muchos estudios de caso para llegar a esta comparación de el costo, la pérdida en la demolición y reconstrucción de las viviendas estándar, que es un programa a nivel nacional, y el dinero utilizado para estas demoliciones es de 165.000 euros. Y el proyecto de transformación sin demolición, es decir, extendiendo la vida, dando más espacio para vivienda, el costo para esa transformación es cerca de 55.000 euros por bloque de vivienda. Hemos estado muy comprometidos en este tipo de proyecto para tratar de desarrollar los argumentos para tener un ejemplo mostrando que la transformación era mucho mejor que la demolición y reconstrucción. Y a través de la transformación, en todas partes hay muchas unidades existentes que en comparación con esto, la construcción de las nuevas viviendas no representan tanto. Y es claro que son cifras que nos dan diferentes puntos, y en 20 años la mayoría de las viviendas seguirán existiendo, un 80% aproximadamente. Así que es importante ver qué podemos hacer con lo que existe, cómo podemos mejorar la calidad, cómo podemos actualizar, mejorar la calidad, y al mismo tiempo es la oportunidad
de resolver y trabajar a favor de una mayor y mejor calidad de vivienda en las ciudades, porque no podemos comparar las nuevas viviendas con requerimientos de alto estándar de sostenibilidad, de calidad en la construcción, mientras que tenemos una gran cantidad de vivienda existente que permanece en otras condiciones. Luego de este estudio de caso llegamos a esta composición, si lo podemos decir así. Nunca hay que demoler, nunca hay que remover o reemplazar, siempre agregar, transformar y reutilizar con y para los habitantes. Y allí trabajamos en investigación en conjunto con un amigo, Frederick Drew, amiga de la escuela, y siempre acordamos estar alineadas en esta postura en cuanto a la demolición versus transformación. Estudiamos la situación y publicamos este documento que ven aquí. Plus es un informe de los diferentes estudios de caso donde estudiamos la transformación de algunas construcciones en comparación con la demolición y reconstrucción. Pero estudiamos cuidadosamente y en detalle esto en muchísimos detalles, incluyendo los aspectos técnicos y el costo en términos de la economía. Entre los diferentes estudios de caso que analizamos, la mayoría de las veces encontramos que este tipo de situación de muchos bloques construidos muy rápidamente, dado el tiempo que tenían para responder a la gran demanda de nueva vivienda, como se hizo rápidamente y a través de una gran cantidad de unidades, el cuidado en la calidad en sí no era el tema más importante. Y a partir de allí, con frecuencia podemos ver este tipo de situación con, por ejemplo, pequeñas ventanas, nada de calidad, nada de espacio exterior. Y al estudiar estos sitios vimos que en vez de la demolición, era importante ver qué faltaba que pudiéramos agregar 50 años después, abriendo las paredes, creando balcones. Podría cambiar radicalmente la situación de estas construcciones, mientras que se mantenían las estructuras y las partes más importantes de las edificaciones, y también permitiendo que las familias permanecieran en el lugar, porque una de las razones de esto era ver a través de análisis e investigación a los habitantes, y pudimos sentir y observar que la mayoría de ellos, aun cuando conocen que la situación no es la más perfecta, les gusta donde viven porque han puesto mucho de ellos allí y es algo que consideran muy bueno. Y no les gusta la idea de tener que mudarse. Entonces, en términos del impacto social, la demolición también es muy difícil. Pues igual se puede hacer una transformación para los habitantes. Así que esta es una oportunidad de transformar y abrirnos, expandir, tener más espacio, más vida, más libertad de utilización. Para ilustrarles, les voy a mostrar un proyecto que hemos terminado, hemos realizado hace unos años en la ciudad de Bordeaux, en el sudeste de Francia. Es una transformación de estos 3 bloques que representan 530 unidades de vivienda. Estas son parte de este nuevo barrio, este vecindario que comenzaron a construir en los años 60 y terminaron en los 70. Tiene unas 4.000 viviendas. En el momento de la construcción se consideró como el corazón de la ciudad.
pero no muy deseado por los habitantes de la misma ciudad. Pero hoy en día está completamente integrado en la ciudad en comparación con algunos de los lugares lejanos del centro de la ciudad, sin transporte, sin facilidades y menos equipo versus la ciudad. En este caso, lo que ocurre es que ha sido mucho mejor la integración por la proximidad del centro de la ciudad. Es un lugar que está muy bien para vivir, pero algunos bloques permanecen allí en no muy baja calidad, sino que requieren una mejora. Y estos 3 bloques que son los que están alrededor del proyecto, de hecho, la municipalidad ha decidido hace unos 10 años demoler estos bloques y reemplazarlos con nuevas construcciones mucho más bajas para salir del sistema de bloques y torres. Pero el director, que es el dueño del parque, el dueño de este proyecto, aun cuando está igual subsidiado por la ciudad, él estaba convencido de que era un error demoler todo esto porque estos bloques están en muy buen estado, porque se mantenían así en buen estado. Cada mes es un ingreso importante a través del alquiler y se pensaba en restablecer un acuerdo, pues era una pérdida grande demoler, tomaría más o menos 10 años, porque son muchísimas unidades de vivienda y no se puede reubicar en poco tiempo estos apartamentos. Entonces trató de convencer y tratar de llegar al alcalde para poder hacer un proyecto de transformación y no demolición. Estuvimos en contacto mucho tiempo y luego aplicamos a la competencia y finalmente la ganamos y pudimos ganar este proyecto. Y como ven en esta imagen, este vecindario es muy prominente en la ciudad de Bordeaux. Es una ciudad más bien empedrada, de altura baja, y hay bloques de más de 15 niveles en este caso. Más de cerca esta es la situación que enfrentábamos y es claro que es importante no quedarnos simplemente mirando los espacios desde lo lejos, porque quedarnos lejos, quedarnos fuera no nos ayuda a entender la verdadera situación. Se ven como bloques, se ven como... Se puede pensar y muchas personas piensan que es feo, que no debe haberse construido, y si nos quedamos con esa postura es fácil entender por qué se decide tener una demolición, y lo más importante es ingresar, entender el proyecto y comenzar el proyecto a través de una visita, viendo casi todos los apartamentos. Y es increíble porque lo que encontramos al visitar estos apartamentos, vimos que hay muchas diferentes decoraciones interiores en las diferentes unidades de vivienda, y no se imaginan cómo la gente recolecta de todo. Es un pequeño museo donde la gente tuvo muchísimo cuidado, donde la situación puede verse degradada por fuera, pero estaba muy bien en el interior. Fue claro después de la visita que la noción del bloque desaparece, y lo que entra en juego es el hecho de que se está trabajando para 530 familias para mejorar su condición de vida. Comenzando desde adentro es una estrategia para trabajar muy bien de esta manera, para poder tener un inventario claro de los valores, de la calidad, y al tiempo ver lo que falta, lo que no funciona bien, qué se debe mejorar, qué se debe hacer para cambiar radicalmente la situación y para
tener estos bloques en un nuevo ciclo de vida que podría durar muchas décadas. Entonces, tenemos estas situaciones donde se ve la atención, el cuidado que tienen las personas para su interior, para con su interior, y es un valor de aprecio, y como arquitectos no sentimos el derecho de cambiar esto. Entonces, la estrategia del proyecto vino a partir de este abordaje, de esta sensación que nos produjo. Así que propusimos hacer la transformación, hacer extensiones y sin remover ninguna familia, ningún habitante. Entonces, para ello la estrategia fue evitar cualquier trabajo importante dentro de los apartamentos. Por ejemplo, abrir paredes, transformar la tipología, y aquí la solución fue tener extensiones más largas, y con frecuencia estas son una solución radical y correcta para descomprimir, para tener más aire en los apartamentos, que en ocasiones tienen habitaciones tal vez muy pequeñas, a veces las salas, a veces las habitaciones. En vez de expandir desde adentro, removiendo y transformando el plano de la unidad, hacer una construcción, encontrar la cualidad adicional que nos ayuda a mantener lo que ya está dentro de la vivienda. La segunda parte era hacer una transformación y trabajar en los baños, en los inodoros, en el sistema general, y todo esto se podía hacer sin remover a los habitantes. Toda esta situación era donde las personas realmente querían mantenerlo así que en un principio estaban un poco preocupados por el trabajo, pero les explicamos que todo esto podía permanecer y que nosotros mirábamos cómo mantenerlo. El proceso aplicó a una unidad, y tenemos estas imágenes. Tenemos una extensión en una parte, que en este caso era la fachada del sur, y luego transformar todas las ventanas a puertas para crear esta movilidad y facilidad de utilizar el jardín de invierno, que se vuelve como una sala para redistribuir en paralelo al corredor todas las salas, y aplicándolo a un grupo de 3 apartamentos, que de hecho los grandes bloques organizan 5 unidades de apartamentos alrededor del centro. Es un grupo de 3 apartamentos a 15 niveles, y esta extensión aplica en una fachada a todos los apartamentos. Entonces aquí propusimos hacerlo por 2 razones. Una de las primeras es porque todos los apartamentos tienen una doble orientación o una hacia el sur, así que nos aseguramos que al tener una extensión grande en un lado, todos los apartamentos podrían obtener ganancias de ello, y en segunda instancia con el jardín, que probablemente sería muy eficiente en términos de energía y un poco costoso para este proyecto que es de vivienda social. Y la meta era no excedernos demasiado en 50.000 euros. Así que propusimos aplicarle este sistema a todos los apartamentos a todo nivel, y además en el momento de la construcción también propusimos la metodología para el trabajo de construcción, para que también se comprobara que esto era posible, tener esta transformación sin remover a los habitantes. Esto es sencillamente para saber cuáles eran los métodos de trabajo y cómo se planeaban.
Entonces, primero la extensión, luego el cambio de las ventanas y luego el cierre de las ventanas de jardín, y allí es donde se puede implementar el trabajo en general, también en cuanto a electricidad, etcétera. Y esto produjo un proceso de transformación que fue bastante radical, comenzando por esta situación, el proceso de extensión desde la parte exterior y los resultados finales donde todo estaba terminado, para mostrar un poco más cómo se construyó. Aquí podemos ver el sistema de nuevos cimientos, porque estas extensiones no son soportadas por la construcción existente, pero tienen su propio sistema de cimientos para que sea autosoportado. Y luego estos módulos prefabricados de extensión que llegaron y se aplicaron frente a la fachada de una manera muy limpia y rápida, guiados por 2 trabajadores, y todos los días ponían más o menos 7 módulos y preparaban el nivel superior y etcétera, con las losas, etcétera. Y cuando se tenía una suficiente cantidad de niveles, allí se podía comenzar el proceso de cambiar las ventanas. Hasta el momento no había conexión, entonces no había irrupción a los habitantes, pero apenas empezamos a abrir las ventanas fue el momento más crucial. Pero el compromiso era que el reemplazo de un apartamento de la fachada no debería sobrepasar 2 días. Y durante esos 2 días había protección en la parte interior. Así que este es el marco, aquí en el segundo día, y luego acá las terminaciones. Y en cuanto a energía, este jardín de invierno es muy eficiente, como expliqué antes, en el verano, porque protege la fachada de vidrio del sol, porque está completamente abierto, así que sirve para el invierno. Es excelente como zona colchón, que lo mantiene cálido en la noche, y luego la necesidad de calefacción en este bloque de vivienda es mucho menor. Así que, visto desde afuera el proceso de abrir, lo primero es tener una protección dentro del apartamento para que la vida pueda continuar. Y luego el primer día, acá tienen los marcos que se cortaron, luego llegaron las ventanas de vidrio para cerrar el apartamento al final del segundo día, y luego están las terminaciones con lo que eran las ventanas anteriores, y se puede hacer en una segunda vez sin irrumpir demasiado. Luego, cuando el jardín de invierno se finaliza, las ventanas de vidrio se pueden abrir y los habitantes pueden utilizarlo y comenzar el proceso de instalación, apropiación, amoblado. Así que en esta situación se ve que la ventana se transformó a una gran puerta hacia este jardín de invierno, y se puede ver acá nuevamente las cortinas térmicas y más allá las solares. Esta nueva fachada que permite ahora tener que las diferentes secciones o salas tengan acceso directo a este jardín de invierno, y la apropiación de este jardín de invierno, que es muy diferente para todas las familias. Es increíble cuando se visita el lugar, ver qué tan creativos pueden ser los habitantes para utilizar y apropiarse de estos espacios. Esta es otra manera más suave, sin tanto material, menos muebles también, pero también muy agradable.
Otro caso está aquí, una ventana transformada a una puerta, y la cocina antes era una ventana, ahora es una puerta, y la cocina tiene acceso directo al jardín de invierno. Y este espacio, que es utilizable al 100% durante una buena época del año, casi que solamente los veranos en la noche no es tan cómodo, pero de resto sí lo es. Casi que es el espacio preferido ahora de los habitantes. Al hacer este trabajo de mejora de la calidad de vivienda, dando más espacio, más luz, más visibilidad, nos produce una transformación de la edificación que es tan radical como tener un edificio nuevo. Así que este pequeño bloque se volvió así. Y tomamos la oportunidad del techo plano para tener más viviendas con tipologías que faltaban en los bloques. Así que son construcciones livianas, pero tienen igual sus jardines y es un lugar fantástico para vivir, nuevamente con una doble orientación. La fachada de los bloques después de completar. Y cambia radicalmente este vecindario, que es ahora un lugar que es deseado para vivir y para permanecer. Y los habitantes quienes permanecen allí se benefician de esta nueva situación. Y hay algunas cifras para ver cómo el proyecto de transformación es relevante y puede hacerse en muchos casos viendo el beneficio de la situación. Son 3 bloques de 530 unidades de vivienda. Mantuvimos 100% de la situación existente. 20% en el interior fue sujeta a renovación importante, nuevos elevadores, electricidad. El 80% de la superficie se renovó. Agregamos el 53% de nueva superficie, que es un promedio de 50 metros cuadrados de unidades de vivienda, incluyendo los balcones de invierno, los depósitos que eran en el exterior antes, ahora están integrados en la vivienda. El consumo primario de energía fue dividido en 3 simplemente por la adición de los jardines de invierno y el cambio de ventanas de vidrio a puertas de vidrio. Es un edificio que consume poca energía y la huella de carbón es la mitad de la situación versus demolición. Por lo tanto, también es mucho más sostenible. Y finalmente, 100% de la construcción ha estado ocupada durante el trabajo de construcción. No se movieron ni tuvieron que mudar los habitantes, tampoco aumentó el arriendo, el alquiler, porque esa fue una de las discusiones entre los dueños y los inquilinos. Se creía, según los propietarios, que debía subir la calidad de los apartamentos y por lo tanto después no podían tener el alquiler igual que antes, pero el costo de esta transformación fue de 52.000 euros por unidades de vivienda, mientras que si hubiera sido demolición sería 160.000, así que fue un tercio del costo para esta transformación. Y 80% del costo fue financiado por esta compañía de vivienda social, el propietario en sí, a través de un crédito, y el 20% de los subsidios para utilización pública. Así que en general
Esta operación de transformación tiene muchos beneficios en muchos sentidos. Primero, da una excelente vivienda que es bastante accesible para las personas, tiene un impacto social mucho mejor porque se pueden quedar en los barrios, en los apartamentos, si lo sienten bien, si lo sienten adecuado, sí es mucho más sostenible además y de cierta manera es una operación muy positiva. Y lo que es interesante además es considerar que en una ciudad, lugares como este, hay muchos, donde si los estudiamos cuidadosamente en el sitio, una estrategia de caso por caso, podemos encontrar toda esta situación para poder mejorar la calidad de vivienda, la vivienda en general de una manera bastante accesible, pero es una estrategia de caso por caso que de cierta manera se opone a la estrategia de una planeación maestra. Pero hoy en día estamos en una situación de necesidad de cuidar de lo que tenemos y hacer lo mejor con lo que tenemos a favor de una buena calidad de vivienda. Muchas gracias. Of good quality of housing. Thank you very much.